A la compañera Cuca Hernández, miembro de ATAC y de la campaña contra el TTIP, quiero agradecer a Daniel Schöffer, que es alemán, que nos haya hecho una traducción del francés al castellano, porque creo que ha sido una experiencia impresionante que lo hemos tenido y que demuestra cómo efectivamente la Europa de las culturas se puede fusionar. Gracias, Daniel, y perdónanos. Cuca, tienes la palabra. Hola. A ver, que me aclare yo con papeles, gafa y micrófono. Bueno, yo quiero poner un poquito de esperanza en esto. Yo creo que lo podemos ganar. No es la primera vez que se ha intentado esto. En los años 90 hubo un intento de la firma de un tratado multilateral que es prácticamente esto que se pretende firmar y en el momento que salió a la luz se paró. Entonces Susan George plantea que es la teoría del vampiro. En el momento que le da la luz se desaparece, porque es que en el momento que la gente sabe en qué nos vamos a meter, la gente se moviliza. Desde aquello se ha firmado también el NAFTA, el TECLAN, que es un tratado Estados Unidos-México y que nos puede contar un poco cómo ha sido la experiencia, porque todas estas propuestas neoliberales del capitalismo en las que todos los derechos son para las multinacionales y las personas y los estados nos quedamos sin posibilidad de derechos, se vienen proponiendo desde los años 60. Entonces, se ha llegado, o sea, el Tratado de América del Norte, que es en Estados Unidos, Canadá y México, le propusieron iba a ser la América desarrollada. Entonces, la realidad es que se han destruido miles de puestos de trabajo, tanto en Canadá como en Estados Unidos. México ha perdido capacidad exportadora precisamente por la invasión de los productos americanos. Y a la hora de plantear su nivel de producción, se ha convertido en los que aprietan la última tuerca en la cadena de producción. De tal forma que es un trabajo precario, mal pagado y bueno, todos hemos visto y oído hablar de las maquilas, que estas fábricas que están en la frontera mexicana, que son consecuencias de este maravilloso tratado. Aquí el problema que estamos teniendo es el silencio. Tenemos que romper el silencio mediático, porque en la medida que se sepa lo que se está planteando, la gente tiene que darse cuenta que hay que movilizarse por ello. Está habiendo, por ejemplo, problemas en la negociación del TTIP. Está habiendo problemas porque Francia se niega a meter el tema cultural y Estados Unidos se niega a meter la regulación financiera, porque ellos, a raíz de la crisis, regularon sus bancos mucho más que lo ha hecho Europa. Entonces no quieren negociar eso porque, claro, supondría que esto es negociar siempre a la baja. Que vosotros tenéis menos regulación financiera, pues nosotros la vamos a aplicar, y si no, te arriesgas a la demanda. Entonces han introducido un tema que es el Consejo de Cooperación Regulatoria. Esto quiere decir que se va a firmar el tratado con esas excepciones y que luego el Consejo de Cooperación Regulatoria, una vez que se haya firmado el tratado, pues ya hará un intercambio de cromos conveniente para que al final se vayan modificando las leyes, las legislaciones, y al final se quede todo en lo mismo. Eso es uno de los principales problemas. Luego es la inseguridad jurídica. Los estados no tienen derechos. Las transnacionales tienen capacidad de demandar a un estado, pero el estado no tiene capacidad de recurrir en ningún sitio. Además, es un tratado que se le concede
yo con permiso al compañero francés, creo que no hay que demonizar los americanos. Digamos, aquí son las multinacionales las que están haciendo este tratado. Son las grandes empresas transnacionales. La mayoría son, americanas. digamos, ellos son los que tienen posibilidad de ver la documentación del tratado, no nuestros representantes en Europa, no nuestros representantes elegidos en nuestro país. Entonces, hay que recordar que es el capital transnacional el malo, es el que está empeñado en quitarnos los derechos a las personas para quedárselos con ellos. Y luego esto es la desaparición del derecho de Estado, la desaparición de la capacidad de legislar. Y uno de los muchos derechos que vamos a perder va a ser el derecho laboral. Hay un tratado que además ahí sí se han colado, pues a través de Wikileaks hemos visto muchos tratados, el TISA, que es impresionante porque los trabajadores nos convertimos en una mercancía más. Hay un método que se llama el modo 4, que es una forma de prestación de servicios de personas físicas, no de personas jurídicas. De tal forma que una empresa, una multinacional, puede contratar a trabajadores para que presten sus servicios allí donde la empresa ha decidido que los necesita. Estos trabajadores no van a tener la condición de migrante, no va a tener el derecho y la protección que le da. Es como si alquilas una maquinaria y la llevas a un país para que haga una prestación de servicio, lo único que vas a tener es que te garanticen más o menos el no deterioro de esa maquinaria. Pero el trabajador no va a tener derechos ni va a tener el salario del país de origen, es decir, todos sabemos la diferencia de salarios que hay en Europa, por ejemplo, si no tenemos que irnos muy lejos. Entonces, pueden trabajadores rumanos, trabajadores polacos, con un salario inferior al alemán, no vamos a poner a las cosas de eso, pueden ser contratados en su país de origen por una empresa multinacional y llevarles a apretar tornillos a una fábrica alemana. De igual forma te pueden llevar a Estados Unidos o a cualquier otro país, manteniendo las condiciones de derechos y económicas del país de origen. Vamos a perder derechos en nuestras entidades locales, por ejemplo, a legislar el territorio, a decidir cómo se reciclan residuos, a decidir cómo se canaliza el agua o prevenir de efectos nocivos en cuanto una multinacional se instala en esa localidad. Bajo demanda, de hecho, hay antecedentes. O sea, bajo demanda, a nivel internacional, la demanda es al Estado. Y yo os voy a poner un ejemplo porque muchas veces pensamos que son las empresas y hay que diferenciar. Las empresas españolas no van a poder demandar al Estado americano o al Estado francés por incumplimiento. Son las multinacionales las que ponen las demandas, exclusivamente. Las empresas españolas no van a poder exigir, digamos, una pequeña empresa está en las mismas condiciones que un trabajador con una limitación de derechos, no va a poder exigir unas determinadas condiciones a su legislador, porque la supraconstitución que suponen estos tratados le va a impedir al legislador aplicar esas. Entonces, todos tenemos derecho, y es importante que lo vayamos diciendo y que se hable, es importante que se diga en todos los sitios. Para ello, luego hablaremos del tema, pero recordaros, el día 11 de octubre
hay una manifestación, hay una jornada internacional de lucha contra los tratados y contra el fracking. Todos los años, el 11 de octubre es el Día Internacional contra el Fracking, y esta vez lo hemos unido a los tratados porque está muy vinculado a los tratados. Hay empresas energéticas en Estados Unidos y Canadá que están deseando firmar el tratado para poder cavar con fractura hidráulica en León, en Galicia, en Asturias. Entonces, es importante que nos movilicemos. El 11 de octubre, a las 6 de la tarde, en Madrid, tenemos una manifestación desde la glorieta de Atocha hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y en todas las ciudades, en Valencia, en Barcelona, se van a hacer actos en ese sentido. Es importante que nos movilicemos, que lo habléis mientras toméis la caña, en el bar, donde sea, que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando.